Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, un pastor nos dijo que los muertos no se pueden cremar, que eso no es bíblico. Queremos escuchar su versión. Bueno, creo que ahí sí hay algo que no cuadra, porque eso de no poderse, si fuera así, no existiría la cremación. O sea, sí se puede. Aquí yo creo que la discusión sería, ¿Dios lo aprueba o no? ¿Cierto? Sí. Porque poderse sí. El caso es, ¿Dios lo aprueba o no? Bueno, hay dos corrientes. Una que está muy inclinada por el animismo, que son expertos en explicar aquello de la reencarnación. Y otro que dice que sí se puede, porque inclusive contribuye con la salubridad de la humanidad. La Biblia no dice no se creme. La Biblia no dice crémese. Y cuando existe esa parte neutra, deja como a la conciencia del individuo. Entonces vamos a suponer que yo pienso que es pecado cremar a mi papá. Pues si yo pienso así, pecado es y no debería de cremarlo. Pero vamos a pensar que yo pienso que puedo cremar a mi papá. Yo lo cremo y nada pasa. Porque aquí no existe en la Biblia un árbitro que diga ¿es bueno o es malo? Eso queda bajo la conciencia de cada individuo, teniendo en cuenta que lo importante del ser humano, después de que el Espíritu de Dios abandona el hombre, simplemente es el equivalente al vehículo que se vara y que no tiene reparación. Entonces con ese vehículo pueden dejarlo que se lo coma el moho, pueden llevarlo a un lugar donde lo procesen y lo conviertan de nuevo a cero. En el caso del hombre no será así. Sea devorado por los agentes naturales que Dios tiene para que no haga o afecte a la sociedad, o sea por la cremación igual. Lo importante del individuo es que ya está, si es cristiano, en el seno de Abraham. Y si no es cristiano, está en el Seol, igualmente esperando la resurrección, para luego recibir el veredicto final. Entiéndase el seno de Abraham y el Seol como dos estados. Exacto. Que menciona la palabra de Dios. Hermano Carlos, y a propósito, la respuesta sería igual o parecida o la misma con respecto a si se pueden donar nuestros órganos después de muertos. No, la donación. Claro, muy importante. Es una pregunta que también muchos dicen. La donación de órganos. Claro. Yo le estaba diciendo estos días al pastor Darwin que si yo podía donar mis riñones, por ejemplo. Sí. Yo no tendría problema en donar mis ojos, mis riñones. Si parte de mi cuerpo sirve para beneficiar a alguien que carece, yo no tengo ningún problema. Es más, hay un texto en la Biblia que me encanta además, porque Juan en su carta enseña y dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así nosotros debemos de ponerla por nuestros hermanos. El donar sangre, el donar órganos hacia el prójimo, para el prójimo, es una expresión de amor. Y hay cantidades de personas que están vivas. Sí, porque así lo cuestionan. Sí, claro. Por ejemplo, que un accidente y a unos hermanos se les muere un hijo en un accidente. Ellos pueden donar los órganos de ese hijo, los que ya sirvan. Está muerto, exacto, los que sirvan, naturalmente. Pero no tienen ningún problema, ¿cierto? No tienen ningún problema. Pero es una expresión de amor al prójimo. Y la Biblia dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Jesús la dio por nosotros.
Dice, así nosotros debemos ponerla por nuestros hermanos. Las corrientes que hay por ahí que censuran la donación de sangre son personas que carecen de ese principio bíblico. Sí, exacto. Muy bien, perfecto, hermano Carlos, excelente la respuesta. Nos llegan acá 2 preguntas que van conectadas. La primera dice, pastor, ¿con qué mujer tuvo Job a sus nuevos 10 hijos que le nacieron? ¿Con la misma que tenía o con una nueva? Porque digamos que por las palabras de ella y sugerencias de maldecir a Dios y morirse, es fácil creer que ella lo abandonó y al final se consiguió una nueva mujer. Pero deseo conocer más claramente este asunto bíblicamente. Y otra pregunta que va en conexión a esta es, ¿maldecir a Dios es un pecado de muerte, considerando como blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues aparentemente son muy parecidas, pero no. Vamos con la primera. Sí. La Biblia no dice si la mujer de Job, que además era como malonga, sobrevivió a toda esa tragedia y luego volvió a tener hijos. La Biblia no dice eso. No lo dice. Tampoco dice la Biblia que Job se consiguió una novia y se casó y tuvo más hijos. Lo que dice la Biblia es que Dios le dio el doble. Y yo les convoco, en estos casos, casi siempre digo, creamos como dice la Escritura. ¿Para qué vamos a sacar conjeturas? No, que es que era una mujer mala y que entonces seguramente Dios la hizo desaparecer para que después apareciera una bien bonita y bien noble y bien generosa y bien verde. Son conjeturas que no tienen sentido. La Biblia lo que dice es simple. Que la mujer con la que el hombre se casó lo incitó a maldecir a Dios. Viene un periodo de prueba, Job sale victorioso y al final Dios le devuelve el doble. Eso es lo que yo creo. De ahí para allá serían conjeturas que sin duda alguna nos llevarían a, yo qué sé, hasta decir mentiras. Y de eso no se trata aquí. ¿Y la segunda, hermano Carlos? La segunda es... ¿Maldecir a Dios es un pecado de muerte? Bueno, si uno lee el Evangelio según San Mateo, encuentra que todo pecado le es perdonado al hombre, excepto el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Dice que puede decir lo que quiera, de quien quiera, menos atribuirle a Satanás una obra que solo Dios pudo hacer. Si ustedes le ven en el pasaje, descubren que la blasfemia de la cual Jesús habló, el punto de partida es que los señores aquellos le han atribuido a Satanás la liberación de un endemoniado, diciendo que Jesús echa a los demonios por el príncipe de Belcebú. A eso es lo que se refiere la blasfemia. Creo que tiene que estar uno muy mal para maldecir a Dios, ¿no? Sí. Tiene que estar muy mal. Una persona, así sea agnóstico, así sea ateo, pues no tiene sentido de que haga una cosa de esas. La incitación de la mujer de Job, sí, pero realmente no le hallo como razón de hacer una cosa de esas. Ahora, que si es de muerte, pues muy grave. Es muy grave porque maldecir al Dios de la vida, al Dios de la gracia, al Dios de la salvación, muy complicado. Pero cuando uno lee la Biblia, descubre que el día que esa persona comete semejante locura y en el proceso de la vida alcanza a entender las 4 dimensiones del amor de Cristo, el problema estará solucionado. ¿Por qué? Porque Pablo escribe a los Efesios y dice que uno de sus sueños y de sus esperanzas, de su oración a Dios, es que las personas alcancen a entender con todos los santos la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Entonces ahí es donde entra a jugar un papel muy importante el concepto que tengo yo de la obra de Cristo. ¿Habrá un pecado tan alto que vaya más arriba del amor de Cristo? No. ¿Habrá un pecado que tenga una profundidad tan
que vaya más abajo del amor de Cristo? ¿Habrá un pecado que tenga una longitud más, que vaya más allá del amor de Cristo? Cuando la Biblia dice, cuando abundó el pecado, Sobreabundó la gracia. sobreabundó la gracia. Pablo está diciendo, no hay pecado. Eso es lo que le está diciendo ahí. Cuando el hombre alcanza a entender el amor de Cristo, por grave que sea su pecado, tiene solución si se acoge Amén. al amor de Cristo. Y acogerse al amor de Cristo es el equivalente a dejar y emprender una nueva vida en Cristo Jesús. Pastor, pero se pregunta porque como uno lee la Biblia y la Biblia dice que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia. Lo que pasa es que en la Biblia uno encuentra varias connotaciones con respecto a ello. Uh-huh. Si usted lee Primera de Juan, dice que hay pecado de muerte por el cual no ore. ¿Y Sí, cuál es el pecado de muerte? El pecado suyo y mío y de cualquiera que sabiendo que no se puede hacer, lo hacemos a diario. La persona que siempre reincide en lo mismo. Eso. El escritor a los Hebreos, en su capítulo 10, Ya. el verso 26 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de tener el conocimiento de la verdad, Ya no queda ya más. no quedan más sacrificios por nuestros pecados. Y coloco un ejemplo. Si el que viola la ley de Moisés ante 2 o 3 testigos es reo de muerte, ¿cuánto más pensáis que Sí. merece aquel que pisotea al Hijo de Dios, que tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y así afrenta al Espíritu Santo? Está diciendo simplemente que si el hombre después de pecar desconoce la obra del Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre de Cristo, que es la única que lo puede limpiar, y así afrenta al Espíritu Santo, pues no hay No nada. hay nada más que hacer. La única medicina para la infección es una penicilina 4 millones. Yo sé que existe y tengo una infección, pero la rechazo y no me la aplico. Pues aunque la medicina está, yo me muero por la infección. La medicina para el pecado está. El caso por el cual se pierden los hombres en cualquier práctica de pecado voluntaria es porque sabiendo que está la medicina, no se la aplican, que es la obra de Cristo Jesús. Ya. Un pastor bautizó a una mujer con una sábana blanca pasándola por encima de ella 3 veces. Ella, por motivos de salud del lecho de muerte, no puede ser sumergida. ¿Este bautismo es válido? Puede ser que la conciencia de la persona enferma tenga paz, creyendo en la investidura que en ese momento tiene el pastor. Pero bíblicamente eso no es un bautismo. Debe ser sumergida. Debe de ser sumergida. Y no por cualquiera. Doña Mercedes, usted recordará que alguna vez hubo una dama que siendo inconversa... Y ahí tengo en la tabla otras preguntas acerca de si una persona siendo bien consagrada, bien temerosa a Dios, servidora, ¿por qué no va a poder bautizar? Porque Dios todo lo tiene en orden. Ese pensamiento de que bien consagrado, que bien servidor, que lo faculta para desempeñar actividades como las pastorales, no se ajusta a la realidad bíblica. Ese fue el pensamiento de Coré y su séquito. Solo Dios está con Moisés, no está con nosotros. Y recuerden que Coré estaba en el orden sacerdotal. Sin embargo, Dios le hizo saber a Coré y a los 250 príncipes que con Dios no es una anarquía. En Dios existe un orden de autoridad. Y en ese orden de autoridad Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros y a otros evangelistas. Ninguna persona ajena al ministerio dado por Dios y hecho visible a través de la autoridad de la iglesia puede desempeñar actividades que solo le competen al pastor. Exacto. Dios lo estableció así, ya. A no ser que sea una autorización superior, digamos directivos que se reúnan
y aprueben dicha labor de un creyente? ¿Un ejemplo? Pues, yo no creo que un Pues director hasta haga aquí no eso. conozco un caso. Que porque, Ya digamos, un sea muy pastor, remoto, un pastor de remoto, menos, sí. de menor De rango. menor rango, Sí. puede ser. Pero ya una Vamos a persona no suponer creo, no. que hay un Un caso por pastor allá. con licencia local Exacto, y está, yo que sé, a 1 o 2 días de camino, exacto. que los sí. hay, Sí, los hay. y hay alguien que está pidiendo el bautismo y el pastor más cercano está a 1, 2 o 3 días de camino y llama, el obrero llama al pastor para que vaya a bautizar y hermano, estoy hospitalizado, no puedo ir. Ujú. ¿Qué puede hacer ese pastor? ¿Decirle que lo bautice? No puede. Él tendrá que acudir a los superiores, que en este caso son los directivos distritales, para decirles, vea hermanos, yo estoy muy grave, estoy muy delicado, hay una persona para el bautismo, está a 3 días de camino y yo no puedo ir porque estoy aquí hospitalizado. Ahí hay un obrero, ¿ustedes autorizan para que en mi ausencia él pueda bautizarlo? Puede ser de que los directivos digan, sí. ¿Cómo puede ser? Sí. Puede ser que le dice al hermano, sabe que nosotros no tenemos esa facultad, vamos a hablar con los superiores nuestros que son el honorable consistorio de ancianos. Y dependiendo de la autorización, Ujú. aquel obrero podrá bautizar y Sí. lo hará en plena ejercicio, en plena autoridad, y la persona que recibe el bautismo quedará completamente bautizado. Pero eso no es de que a mí se me dio Sí. por bautizar a alguien y lo bautizo. Sí. Así no funciona el cristianismo. Así no está establecido por Dios. Ujú. Hay un orden. Amén. De no Y hay ser que así, respetar ese orden. Coré hubiera podido hacer lo que se le vino a la cabeza sin que hubiese tenido Sí, señor. el juicio de Dios. Mi hermano Carlos, preguntan, en el tema de los niños que han de ser salvos, ¿qué pasa con los niños que a partir de los 5, 6, 7 años ya hacen lo malo? Consumen drogas, roban y algunos han herido a otros. Quisiera saber qué se hace al respecto. Yo creo que si un niño tiene la capacidad y las habilidades de hacer daño de adultos, debe de pagar como adulto. Esa alcahuetería que hay en Colombia, donde los criminales adultos influyen en los niños y los convierten en homicidas porque sabe que la ley para ellos es frágil, no puede ser. Habrá que hacer una reforma que da mucha lidia que se dé en un país como el nuestro, a menos que haya un giro, yo qué sé, de 180 grados. Pero realmente, si hablando humanamente, si yo tengo la habilidad y cometo delitos de adulto, a mí me deberían de juzgar como adulto. Sí. En consecuencia, si un niño comete pecados de adulto, será juzgado como adulto, porque con Dios no existe ese manoseo, esa apariencia. Dios sabe mejor que nadie la conciencia de cada individuo. Y cuando la Biblia dice que ante el trono de Dios habían grandes y pequeños, no se refería a la alegorización de algunos que creen que es más grande el que sabe escribir con mamá con tilde en la A que el que no sabe escribir. No, señor. Se refiere exactamente a la condición del individuo en el orden del desarrollo de su vida. Acorde a lo que haga en la etapa de su vida, así va a ser juzgado. ¿Ya? No, que un niño de 12 años sabe que es fornicar. Bueno, va a ser juzgado como un fornicario. Sabe que es quitarle la vida al semejante. Va a ser juzgado como un homicida. ¿Ya? Entonces yo creo, uno, que a nivel de legislación en Colombia y en el mundo se debería de dar que quien comita delitos de adulto debería de ser juzgado como adulto. ¿Ya? Lo que pasa es que las leyes nuestras son realmente muy frágiles.
Un tipo mata a la mujer y enseguida aparece el abogado y va a decir, no, es que estaba a los efectos de la marihuana. Entonces ya por eso lo dan libre. No, no puede ser. No tiene sentido. Si sabe que fumar marihuana le hace daño, pues entonces sancionen desde ahí. Pero como estamos en un mundo donde hay libertad para todo lo malo y restricciones para todo lo bueno, pues ahí tenemos el fenómeno que afecta a la sociedad. Amén. Bueno, pastor. Pastor Carlos, la persona da el nombre, pero bueno, no se va a dar el nombre acá. Yo me afilié es un varón, yo me afilié a una multinacional turca como vendedor de los productos que ellos producen desde Turquía, los cuales son para el cuidado personal, lociones, entre otros cosméticos. ¿Será que el temor del Señor Jesús puedo ejercer esta labor? ¿Es un comerciante? Sí. No le está haciendo daño a nadie. Pero tiene la inquietud. Por eso, entonces tratamos de ayudar. Eso es como el que tiene un almacén, ¿cierto? El que tiene una venta de carne, el que tiene un taxi. Aquí el fenómeno, o mejor, aquí lo que hay que poner a funcionar es la conciencia, ¿cierto? Yo tengo una venta de carne en la plaza de Palo Quemado, pero ahí llega el guerrillero, el narcotraficante, el homicida, el ladrón, el secuestrador, el violador y me compra carne. Uy, yo vendiéndole a gente tan mala. Yo creo que estoy pecando, es un ejemplo. Sí, la conciencia. Pues si la persona piensa que es así, así es. Yo tengo un taxi, salgo a la calle, alguien me pone la mano, me hace el favor y me lleva a la carrera, búsquela con la calle, encuéntrela, y resulta que es un prostíbulo. No, yo estoy pecando porque estoy llevando a la gente a pecar. Pues, no tenga taxi. ¿Está ¿verdad? trabajando? Entonces, aquí lo que la persona tiene que entender es qué conciencia tiene acerca de lo que hace. Entonces, si usted piensa que vender una loción es pecado, no la venda. Pero si piensa que no es pecado, no es pecado. Eso es lo que dice Romanos, pastor, capítulo 14, preguntan, el verso saber 23. Su concepto. Por eso, el concepto mío es que todo va a depender de la conciencia de él y de lo que venda también. Porque yo, tras una loción, puedo vender algo que destruya a la gente. O sea, hay un mercado diverso donde se venden muchas cosas que a lo mejor sean nocivas para la salud, por ejemplo. Y yo sé que al venderlo destruyo la vida de alguien. Eso ya es otra cosa. Por eso digo que tengo que tener conciencia de lo que hago y saber si está bien o está mal. Es decir, que mi conciencia no me afecta. Yo soy pastor. Yo trato de hacer todo lo mejor posible por la iglesia. Pero puede ser que yo me equivoque. Aquí el problema no es que yo me equivoque, sino que mi conciencia diga que lo hice intencionalmente para hacerle daño a otro. Ahí sí. Pero si yo hago las cosas de buena fe, a plena conciencia que las estoy haciendo bien, puede ser que algo me quedó mal. Puede ser que alguien diga que estoy haciendo mal. Pero a mí no me afecta lo que el otro piensa. A mí me afecta en mi conciencia. La Biblia dice, si nuestra conciencia no nos acusa, mayor que nuestra conciencia es Dios. Y en el capítulo 14, el verso 23 de la carta a los romanos, Pablo dice que todo lo que el cristiano haga, inclusive el alimentarse, debe de hacerlo con fe. Es decir, me estoy comiendo esta carne en el nombre del Señor Jesús. Es mi alimento. O me estoy comiendo este platado de legumbres. Es mi alimento en el nombre del Señor. Si lo hace con fe pensando que es su alimento y da gracias, pues no tiene problema. Pero si come pensando que es pecado, es pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Sigamos. Amén. Mano Carlos, nos preguntan, hoy a mis 6 años de ser llamado al santo ministerio, consciente del desafío que éste conlleva y con el deseo de salir de mi zona de confort y evolucionar, teniendo una nueva perspectiva, le pido pueda regalarme un consejo que a usted le haya ayudado a avanzar. Para mí es muy valioso recibir una palabra de bendición. De antemano, pastor, le agradezco sus minutos y deseo igualmente bendiciones para su vida. Pues creo que hay
2 consejos, o mejor, un consejo en 2 palabras. Y ahorita le regalo la tercera. Una, que sea leal. Amén, sí. A Dios, a la iglesia que le abrió la puerta, porque quien no es leal no sirve ni para amigo, ni para hermano, ni para muerto. No sirve para nada. Y 2, que sea agradecido. Amén. La gratitud debe de ser un punto de partida de todo ser humano. Amén. Seamos agradecidos y demos gracias a Dios en todo. Creo que son 2 valores que no solo un pastor debe tener, sino todo ser humano. Y el tercero, haga el trabajo para Dios. No lo haga para buscar su gloria. No lo haga para tener reconocimientos de nadie. Hágalo porque Dios lo mandó. No se preocupe por lo que la gente diga. Preocúpese por lo que Dios piense de usted. Amén. Y que a la vez su conciencia le diga que lo está haciendo bien. Amén. ¿Sí? Tenga en cuenta que tendrá dificultades. Pero cuando los hombres son llamados por Dios al santo ministerio, las adversidades fortalecen su liderazgo. Exacto. No lo hacen desistir. No, Se fortalece. más bien le fortalece. Uno se encuentra con personas que han desistido del ministerio por la crisis económica o porque tembló la tierra. Yo conozco un caso de alguien que hubo un terremoto y prefirió dejar la iglesia y irse para otro lugar porque la tierra tembló. Y entonces pensó pues de que llegó el acabosis y quedó traumatizado. No es que el hermano pastor sea un mal cristiano, no, simplemente no tiene el llamado. Un pastor está en un lugar donde hay unas dificultades de orden público. La iglesia tiene la generosidad de buscar y salvaguardar la vida del pastor y su familia. Y cuando se dan cuenta lo mueven. Pero en caso tal de que se esté demorando, entonces muchos o algunos toman la decisión de abandonar el rebaño por miedo a morir o por miedo a enfrentar ciertas situaciones. Bueno, cuando ese fenómeno se da, está diciendo que el pastor no es llamado por Dios. Porque cuando yo soy llamado por Dios al ministerio, cualquier adversidad de cualquier orden, lo que hace es fortalecer el ministerio. Cuando nosotros salimos al ministerio y no teníamos nada que comer en casa, llegaron mis suegros después de cruzar 3 departamentos, se llevan nuestra niña y nosotros nos decimos, venga, ¿y yo por qué no me voy a hacer lo que antes hacía? No, teníamos claro que Dios nos había llamado al ministerio. Y así no tengamos la hija con nosotros y esté a distancia y no podamos verla por meses, nosotros nunca pensamos que fue la ausencia de Dios. Al contrario, fue la protección de Dios que hizo que mis suegros llegaran por mis hijos y que hubiera sustento para ellos mientras nosotros enfrentábamos el desafío de predicar el evangelio. Entonces, cuando alguien se devuelve del camino por las adversidades, está diciendo que Dios no lo llamó. Cuando alguien es llamado por Dios, por fuerte que sea la subida, Sí. su carácter se fortalece y el llamamiento se confirma. Sí, es verdad. Amén. Amén. Bueno, aquí hay una pregunta como muy taquillera, pastor. Bendiciones. Pastor Carlos, hay un matrimonio en la congregación que no participa de la Santa Cena porque dicen que el pastor no está bien, el pastor que celebra la Santa Cena. Y ya vienen con esto hace meses. Ellos eran obreros activos de la iglesia. El pastor solo viene a administrar la Santa Cena. Mi preocupación, si esto puede enfermar espiritualmente, ¿cómo puedo ayudar a los hermanos? Pues es que ellos están al borde de la muerte. David, ¿por qué no atentó contra Saúl sabiendo que Saúl ya le había sido quitado el reino y dado a David?
Porque era el ungido. Porque era el ungido y era la autoridad. ¿Está claro? Está más mal la pareja que dejan de participar de la Santa Cena Claro. que el pastor mismo. Porque el pastor tiene una investidura. Y ahí lo importante no es el hombre, sino la investidura que Dios le dio a través de la iglesia. Entonces, si yo hago ese juicio, de pronto yo estoy más mal. Además, si lo exteriorizo, porque estoy haciendo una murmuración que está dañando la imagen de la autoridad establecida por Dios. Recuerde, Mercedita, cuál es mi planteamiento en relación a eso. El que peca, peca, pero si se arrepiente, Dios le perdona y el pasado no existe. Pero esa persona que vive moviendo la lengua como una víbora, así no adultere, pero está peor. Porque está dañando más gente. Claro, está dañándola. Más de 1 millón de personas le tocó detenerse en la peregrinación a Canaán por 2 lenguilargos en el camino. Bueno, pastor, yo le hago una pregunta. 7 días. Entonces, ¿cuál debe ser el deber de un cristiano que se dé cuenta, por ejemplo, en ese caso, que el pastor no está bien? ¿Cuál debe ser su proceder de un cristiano que se dé cuenta de eso? Como es un cristiano, él debería de tener la madurez suficiente para llamar al pastor y decirle: mi pastor, yo quiero hablar con usted. Y no dañar la gente. Claro. Vea, lo que pasa es que yo sé, yo lo vi, yo estaba. Sí, no que me contaron. No que me contaron ni que oí decir ni que se escucha. Exacto, sí, señor. ¿Está claro? No, yo vi. Yo estaba ahí. Yo fui testigo de esto y esto y esto. Y realmente a usted como cristiano en primer lugar y segundo como pastor no le queda bien. Le recomiendo que se corrija de eso. Juntos vamos a buscar de Dios y yo sé que Dios nos va a dar la victoria. Si el pastor es humilde y entiende, estoy seguro que se corregirá. Y el problema dejará de ser. ¿Ya? Pero si en vez de hacer eso, que es lo que la Biblia me manda, hermano, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también salgas tentado. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Ahora, Santiago capítulo 5, el verso 20 dice: hermano, si alguno hubiere pecado y alguien le hace venir del error a su camino, sepa que el que haga volver a un pecador del error a su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Si tu hermano peca, ve y llámale estando tú y él solos. Si te escuchare, habrás salvado a tu hermano. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que le quitemos la carne al hermano porque se equivocó, porque pecó. No. El buen pastor no descuartizó la oveja que estaba herida. La puso sobre sus hombros, le vendó las heridas, volvió al rebaño y hizo una fiesta. Lo que pasa es que a veces nosotros somos crueles. Y muchas veces también tenemos visiones equivocadas de cosas que para uno se le hacen horribles. Y yo se lo digo por experiencia propia. Cuando yo vine a Bogotá, invité a un pastor y una personita nos guiaba en el vehículo. Yo escuchaba que esta personita decía una palabra que en mi tierra tiene una connotación muy horrible. Usted no sabe cómo sufría yo. Después de que el pastor se ha ido, yo me he sentado con la persona, le he dicho: por favor, yo quiero que usted sepa que en nuestra cultura es terrible lo que usted dice. Ay, hermano, ¿cómo así? Sí. No, y aquí, sin embargo, significa esto. Entonces, lo que puede ser, como somos un país multicultural, es que se dice. Sí. En ciertas regiones del país hay cosas que se dicen que tienen otra connotación en otra región. Entonces, hay muchas cosas, por eso las personas tienen que ser maduras y no apresurarse en hacer juicios sin tener conocimiento de causa el por qué se da. Amén. Hermano Carlos, nos dicen acá: Dios lo bendiga, hermano. ¿Me podría explicar
Judas capítulo 1, verso 9, y por qué el arcángel Miguel lucha con Satanás por el cuerpo de Moisés. Bueno, la Biblia dice que luchaba por el cuerpo de Moisés. Hay hipótesis. Que volvemos a decir lo mismo. A mí me bastaría con leer lo que está escrito y ya. ¿Qué dice la Biblia? Que el arcángel luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Entonces de ahí se desprenden conjeturas, hipótesis. Que luchaba porque el cuerpo de Moisés era muy sagrado. Que luchaba porque no quería que el pueblo de Israel lo convirtiera en ídolo. Pero son conjeturas nuestras. ¿Está claro? Que eso es como decir, ¿y por qué el bautismo no puede ser con una jeringa y a presión? Esas son cosas que nosotros nos inventamos. Creamos como dice la Biblia. La Biblia dice así. Bueno. De ahí para lo que usted interprete, pues es susceptible de aciertos o desaciertos. Y creo que en este caso hay que seguir creyendo como dice la Escritura. Amén. Pastor, tengo una inquietud. Quiero saber cuál es la diferencia entre la oveja perdida y el hijo pródigo. Que la oveja perdida se va por falta de conocimiento, el hijo pródigo se va por su debilidad propia, pero con conocimiento. A la oveja perdida hay que ir a buscarla. El hijo pródigo regresa, sin que nadie lo busque. Esa es la diferencia que hay. ¿Me hice entender? Vamos a ver si coloco el ejemplo para ilustrarlos. Un hermano vino a culto y el pastor no lo saludó. Entonces ese creyente piensa que el pastor pues hace acepción de personas y no vale la pena ir donde a uno lo discrimina. Él se va. ¿Qué tiene que hacer el pastor con ese creyente? Ir a buscarlo, y yo se lo digo porque yo lo viví en una iglesia, Merceditas. Me recuerdo inclusive el nombre del hermano. Hace más de 30 años y esa escena me marcó. Terminamos un culto, yo voy aquí en medio de la gente, Dios le bendiga, Dios lo bendiga, pero no le dije Dios le bendiga a un hermano. Y eso contristó al hermano de tal manera que no quería venir a la iglesia. Entonces yo he preguntado qué pasó. Me han dicho, no, él dice que no vuelve porque pues usted lo discriminó. Me ha tocado ir a visitarlo y explicarle que a veces en medio de tanta gente uno puede saludar o no puede saludar y uno nunca está haciendo las cosas de mala intención, pero que él es nuestro hermano, que él es muy valioso para Dios, es muy valioso para la iglesia y sobre todo que él debe saber que no debe tener la mira en las cosas que son superficiales, que nada afecta a la salvación. El hermano entendió y se ha regresado. Esa es una oveja que está perdida porque ya no quiere volver al rebaño y está siendo expuesta ¿a qué? ¡Al lobo! ¿Ya? Pero ¿quién es el hijo pródigo? Ese que dice, el evangelio es la verdad. Estoy convencido que sin Jesucristo no hay salvación. Tengo claro que estoy en la iglesia del Señor. Pero yo no soy capaz de soportar X, Y o Z. Toma la decisión y se va. Comienza a darse golpes en el mundo, a comer algarrobas. Y un día vuelve en sí y dice, caramba, yo conociendo la verdad, sabiendo que sin Jesucristo no hay nada, teniendo conocimiento cuál es la iglesia del Señor, y recordando cuán bien me fue mientras estuve allí, porque estoy sufriendo aquí. Eso es lo que hizo el hijo pródigo. Volvió en sí. Porque el pecado es un doping que le quita los sentidos al individuo, se los altera y les hace ver las cosas de otra manera diferente a lo que debe de ser. Pero algún día el doping pasa y se vuelve en sí y el tipo dice, pues yo me voy a volver. Yo necesito es tener paz, mi salvación, y sin que nadie le diga, aparece a la iglesia y toma la decisión de reconciliarse con Dios. O sea, él no busque buscarlo. El conocimiento de Dios, las vivencias que él tuvo con Dios, lo hacen reaccionar. Y decir, venga, la única salida es Jesús. Pero la oveja perdida, si no se busca,
se pierde. Esa es la diferencia. Amén. Pastor, soy bautizada en la iglesia pentecostal, pero tengo una vecina que se bautizó en los 3 pero no se ha casado. Y ella insiste y dice que eso se puede hacer. Yo le he hablado y le he dicho que no, pero no sé de qué otra manera podría explicarle, o usted me puede explicar por qué no se pueden bautizar las personas que no se han casado sin casarse. Pues es que la explicación es lógica. Si una persona vive en unión libre, Ajá. puede ir a culto, pero no es cristiano. Simplemente. ¿Cómo hace usted para hacerle saber? Ya le dijo, déjelo. El evangelio no se impone, Amén. el evangelio se predica. ¿Ya? Por eso con el evangelio no se puede contender. Es decir, yo no puedo formar una contienda por el evangelio. Yo debo de predicar el evangelio, la gente escucha, analiza y decide. Amén. Cuando la Biblia dice no le echen las perlas a los cerdos, precisamente se refiere a eso. A dejar de pretender que otro haga, crea y viva como yo porque yo soy cristiano y él no. No, la misión suya y mía es predicar, independientemente de que crean como yo creo o no. Ya la responsabilidad estará en ellos. Si ellos se casan o siguen en unión libre, si ellos se bautizan en la Trinidad o no se bautizan, eso será cosa de ellas. Yo transmití el mensaje que Dios me dio. La responsabilidad ya estará en ellos. Yo Amén. cumplí mi misión. Si el esposo está en otro país o en otra ciudad, ¿se puede tener una relación virtual con el esposo o la esposa? Pues no sé cómo se sentirán, es muy complicado. ¿Eso es algo como tan personal? Sí, yo pienso que es algo muy de Sí. la pareja. Sí. Soy uno de los... ¿Sabe, hermana Mercedes, que esta semana me preguntaron algo así por la red? ¿Sí? Pues, pero con una... como de otra forma. Ujú. La verdad, la relación de pareja es sagrada. Ujú. Y ningún pastor ni líder de la iglesia está en condiciones de decir cómo, dónde y de qué manera se tiene sexo. Eso es de ellos, sagrado. ¿Qué es lo que yo puedo decir bíblicamente? Bíblicamente dice que el hombre cumpla el deber conyugal con su mujer y así la mujer con su marido. Y les explica, porque el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. La sexualidad en la pareja va a depender mucho de la conciencia de los individuos. Dependiendo de la concepción que tengan del sexo dentro del matrimonio, así deben de practicarlo. Y si se sale de esa conciencia sana que trae paz y bienestar, pues entonces ya les será pecado. Yo estoy en una conferencia, pastor, y una hermana me dice así: pastor, ¿no es cierto que es pecado uno acostarse con ropas ligeras con el marido? O sea, ropa transparente. Sí. Entonces yo le hice una pregunta delante de todo el auditorio. ¿Los 5 hijos que tiene fueron por teléfono? Yo hago énfasis en esto porque es que a veces tenemos una cantidad de prejuicios, ¿sí? Que queriendo ser santurrones, precipitamos al uno o al otro y hacemos cosas que son peores. Entonces la sexualidad en la pareja es sagrada, es de ellos, son ellos los que deben de poner los límites basados en lo que Dios dice en su palabra, no el líder, no el pastor. Amén, hermano Carlos. Leyendo sobre el lenguaje bíblico, me genera una inquietud que sin duda a muchos ha inquietado. Yo quiero que me ayude y me explique en qué lengua hablaba Dios con Adán. El asunto es que yo no estaba ahí ni era políglota.
Esa es la respuesta que tengo. Muy difícil. sabía? No, ¿No sabe? No, Muy difícil. muy Pues sí, difícil. pero no contesté así. No, pero es así. Dios se comunica. Pero pues yo diría que si Adán hubiese estado en Colombia, Dios hubiese hablado con él en español. Pero si estaba entre los griegos, Dios hubiese hablado en lengua griega. Y si hubiese estado en Marruecos, hubiese hablado marroquí. Y si hubiese estado en Ámsterdam, hubiese hablado neerlandés. Porque a Dios lo que le interesa es que el hombre entienda. De hecho, que una de las particularidades de Dios y en Dios es que utiliza los medios y el léxico que los seres humanos conocemos a fin de que lo conozcamos a través de lo que nosotros podemos conocer por medio del lenguaje. Eso a mí me apasiona, pastor, porque Dios, siendo Dios, se baja hasta mi nivel para hacerse entender a través de lo que yo conozco. Amén. Eso es una cosa que a mí me apasiona. Es que me apasiona de verdad. Y que es muy complejo. Por eso la Biblia está escrito en un lenguaje Sí. que usted y yo conocemos. Y que es muy complejo también, aparte de eso, pues hoy en día hay cantidad de lenguas muertas, así se conocen, y la lengua que usted y yo hablamos hoy en día es el resultado de la combinación de muchas otras lenguas que ya no existen. en Y la que tierra. surgieron a partir Claro. de Babel. Exacto. Entonces, No sabemos no el sabemos. idioma de Dios en el principio. No sabemos. No lo sabemos. Muy difícil. ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno, pastor, ¿me podría hacer el favor de darme una explicación? Primera de Juan 2, 22, 23. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Pues está hablando. Este es el anticristo, el que niega al Padre, al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2, 22 y 23. Sí, es que Juan está diciendo cómo conocer el espíritu del anticristo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que alguien está ocupando el lugar de un anticristo? Porque muchos han salido por el mundo, dice el verso 18. Sí. Pero ¿cómo lo conocemos? Bueno, todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. Entonces, cuando a usted le dicen que Jesucristo no es Dios, ese es el espíritu del anticristo. Porque hay que hacerse la pregunta: ¿cómo era Jesucristo antes de venir en carne? Esa es la pregunta que hay que hacer. Porque el Espíritu Santo a través de Juan está diciendo: todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne. Entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿cuál es? ¿Cómo era Jesucristo antes de venir en carne? Que Pablo da una enseñanza magistral. Grande es el misterio de la piedad. Dios. O sea que Jesucristo, antes de venir en carne, es Dios. Amén. ¿Está claro? Entonces, para conocer el espíritu del anticristo, simplemente basta con escuchar a alguien que diga que Jesucristo es un Dios, pero no es Dios. O que Jesucristo es la segunda persona, pero no es Dios. O que Jesucristo es el alto iniciado, como dice a Samael a un veor, pero no es Dios. O es un ángel más. O fue un ángel más. O es el hombre más importante después del ángel más pequeño, como lo planteaba la escuela gnóstica oriental. Cuando aparecen esas tesis, entonces uno dice: venga, este tiene el espíritu del anticristo. Eso es lo que dice Juan. Sí. Ahora, cuando dice que el que niega al Padre también niega a Jesús, y que el que cree en Jesús también cree en el Padre, pues simplemente lo que está haciendo Juan es mostrándoles que Jesús es el Padre, que el Padre es Jesús, que no hay ninguna separación, porque el Padre es Jesús manifestado en carne, o Jesús es el Padre manifestado en carne. ¿Cómo es que dice la fórmula matemática? El orden de los factores no altera el resultado. Sigamos. Amén, hermano Carlos. Nos llega una pregunta: pastor, ¿me puede explicar? Bueno, acá dice, ¿a qué se refiere Pablo cuando dijo que ni aún se nombre? Efesios 5:3.
Pues se habla de la palabra fornicación. O sea, en los cristianos no debe de existir ni siquiera la palabra. Está diciendo que la fornicación, tómese la connotación que tiene, está relacionado con más de 120 pecados sexuales que están en contravía de lo establecido por Dios dentro del matrimonio. Entonces dice Pablo, ni se le ocurra a usted siquiera mencionar quiero tener prácticas sexuales con un animal, por ejemplo, o quiero ser bisexual, o trisexual, o homosexual, o adúltero, porque todos los pecados relacionados con el sexo se llaman fornicación. Por eso es que Jesús dice que cuando se dé el pecado de fornicación, la persona afectada puede divorciarse. Y luego Pablo dice que para evitar las fornicaciones, ya es plural, se refería precisamente a todo eso, a todas esas prácticas que quieren tener los seres humanos sexuales fuera de la institución establecida por Dios, que es el matrimonio. Entonces, cuando un hombre se va siendo casado con otra mujer, eso le llama adulterio. Es un pecado sexual. Cuando un hombre se ayunta con un animal, es un pecado sexual. Cuando un hombre se une a otro hombre en el sexo, es un pecado sexual. Sí. Cuando un hombre tiene sexo con un muerto, es un pecado sexual. Cuando un hombre tiene sexo con un niño, es un pecado sexual. ¿Está claro? Amén. Hago esta aclaración porque alguien ha de oír. Inclusive por ahí me mandaron un video que hasta le mandé preguntar por qué me lo mandan. Donde hay una presunta pastora que dice: nosotros no discriminamos aquí a las personas independientemente de su orientación sexual, porque el todo es pues que hay amor. Sí. Entonces es como cuestionando nuestra manera de ver. No, nosotros respetamos las diferentes orientaciones que tengan los individuos. Amén. Entendemos que el sexo es placer y cada uno mirará cómo lo practica. Lo que pasa es que dentro del cristianismo hay una fórmula estipulada por Dios, la cual no es negociable, y que desde el principio Dios estableció varón y hembra y les dijo: creceos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Nosotros creemos, como dice la Escritura, Amén. y afortunadamente en Colombia todavía dice la Constitución que nosotros podemos creer así y difundir así y pensar así. ¿Ya? Amén. Esta aclaración es porque hay gente que cree que nosotros somos homofóbicos, por ejemplo. Sí. Pero nadie es más homofóbico que el que rechaza su propia naturaleza, su propia anatomía. ¿Está claro? Claro. Ese es el más homofóbico. Yo soy varón y se me ocurre decir que estoy en un cuerpo extraño porque soy un burro. ¿Sí? Estaba mirando un caso muy importante que me llamó la atención, ¿no? Dice que un zorro se creyó gallina y fue los señores que hacen la ley, dicen: tienen que darme en el derecho a mi libre desarrollo. Yo me creo gallina. Entonces el Congreso se reúne, hacen la ley y a partir de hoy el zorro es gallina. Y se ha ido el zorro para el gallinero. Las gallinas no pueden caraquear porque hay que respetarle el libre desarrollo al zorro. Entonces lo dejan entrar. En una noche devoró más de una gallina. Al otro día solamente habían plumas y unas pocas gallinas. Es el fin de una nación. Cuando invertimos las cosas establecidas por Dios. Uno de los objetos de la Agenda 2030 es precisamente reducir a través del mecanismo estéril de la unión de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, reemplazar a la mujer o reemplazar al hombre por la mascota,
promover el aborto y quitarle la vida a los que están vivos a través del suicidio asistido o la llamada eutanasia. Amén. Esa es la estrategia del mal. Por eso una nación va mal cuando cambia la orientación establecida por Dios. No en vano dijo el sabio: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando el impío reina, el pueblo gime. Amén. Son las 8. No, Las 7, pastor. Las 7. Entonces vamos hasta las 8. Ya quiere. Cuando la Biblia dice que es cada uno el que tiene que tomar la decisión. Es el cuento de que llaman al pastor, la viejita ni oye, ni ve, ni entiende, ya tiene el mal de Alzheimer y entonces yo quiero que se bautice. No. El bautismo es para personas que tienen conciencia de lo que hacen. Si una persona no es consciente de lo que hace, de nada sirve que lo mojen. ¿Está claro? Por eso aproveche la oportunidad que tiene hoy de razonar, de establecer las diferencias y de tomar decisiones. Amén. El tiempo se vuelve...